habla mucho de COVID, pero de dengue, Sí, bueno, seguimos trabajando. Por suerte, digamos que ha sido un año relativamente tranquilo y tiene que ver, uno, por el comportamiento normal que tiene la enfermedad, ¿no? Es cíclica. Otro, por la poco movimiento, tránsito de las personas, porque recordemos que el mosquito es vector, pero necesita personas infectadas. Y esas personas infectadas suelen, digamos, venir de otros lugares. De hecho, así comienza una epidemia, ¿no? Este, Al margen que seamos una zona endémica, sí. sabemos de que normalmente los casos vienen importados, como quien dice, de otras localidades o de otros países vecinos, ¿no? Que por ahí están más complicados que nosotros. Hemos hecho el monitoreo y afortunadamente hemos podido detectar los casos que fueron apareciendo a tiempo, encontrando los nexos epidemiológicos. Mayormente eran casos que venían de otras localidades, y realizar el bloqueo oportuno, que es lo que normalmente hay que hacer y que funciona, ¿no? Obviamente lo que pasó en el 2016 y el año pasado fue un pico muy grande, en donde, bueno, eran ciclos justamente de 4 años que tiene la enfermedad, y es donde uno tiene que aprovechar ese periodo que ocurre entre dos picos como para trabajar, ¿no? Pero la gente toma conciencia de lo que tiene que hacer. Y bueno, digamos que sí, el primer año era como que no veíamos mucha respuesta, era como que la gente todavía no tenía muy incorporado, pero de a poco lo va haciendo. Y eso tiene que ver, bueno, con un trabajo permanente, mostrándole al vecino, porque la verdad de que impresiona cuando uno ve los criaderos con muchas larvas, y eso nos sirve a nosotros, ¿no? Como para que la persona vaya cambiando la conducta esa de acumular cosas, de dejar por ahí el recipiente. Nosotros hemos determinado en los últimos ciclos de ovitrampas, ¿no? Que es un método de monitoreo que tenemos instalado en la ciudad, en donde predominan justamente los objetos móviles, ¿no? Elementos en desuso también, o sea, de que son los principales, cuando a veces podríamos pensar que son algún bañado, alguna laguna o algún charco en donde más se multiplican, y no es así. Son elementos, digamos, casi artificiales, ¿no? Bebederos de animales, floreros, elementos religiosos en algunos casos, ¿no? Pudimos hacer relevamientos en lugares públicos como, bueno, en las plazoletas, en los cementerios, en las dependencias municipales y otras dependencias, corralón, digamos, que usa gendarmería, en las comisarías. Y bueno, esto nos indica de que mayormente son esos los elementos. Entonces hay que insistir con ese trabajo, ¿no? Que tenemos que hacer, de recorrer el domicilio, eliminar todos los elementos en desuso, porque eso es donde son los que predominan, y después hacer un mantenimiento de los otros, ¿no? Llámese canaletas, piletas, obviamente, y las cubiertas. Con las cubiertas, bueno, hemos hecho una fuerte campaña. Tenemos un depósito lleno de cubiertas que estamos haciendo una gestión para poder enviarlas a disposición final, que creo que si nos ponemos a pensar, cada cubierta obviamente es un criadero, porque son perfectas, no tienen todas las condiciones como para que se multiplique el mosquito. Y bueno, la verdad es que todo eso sumado creo que ha hecho de que tengamos menos casos, y al margen de que hay mosquitos, no creo que nadie desconoce de que hay una cantidad importante de mosquitos. ¿Cuáles son los elementos que hasta ahora se trabaja en cuanto a la disposición final justamente? Bien, cada material, digamos, se va buscando, digamos, su correcta disposición. Los residuos domiciliarios en general van a la planta de transferencia de AESA, y de ahí al relleno sanitario de Fachinal. Y después tenemos todos los otros elementos, ¿no? La chatarra, en convenio con una empresa, ellos retiran de los lugares donde nosotros le vamos indicando. En algunos casos hay vecinos que tienen una cantidad importante de este material, y bueno, directamente lo comercializan o llegan a algún arreglo con la empresa, ¿no? Para tratar de convencerlos, y para que si el objetivo era venderlo o sacar algún provecho, bueno, que lo haga. En el caso del plástico y el cartón, también tenemos convenio de los grandes generadores, donde se retira de manera diferenciada. Y así, bueno, si seguimos con los materiales, las pilas, el aceite vegetal usado, los residuos patológicos, los tenemos ya, tenemos una logística de recolección. Obviamente nos quedan muchos todavía, ¿no? En el caso de las ramas también, el municipio, bueno, cuando en la época de poda, como ahora,
tenemos una logística, la idea es ofrecer al vecino también un servicio de recolección de ramas, digamos que sea más eficiente, porque la verdad a veces hay mucho retraso, estamos conversando con algunas empresas, la idea es esa, ir incorporando, ¿no? Gente que está trabajando en el tema, que de hecho lo hace bien, como para articulando con el municipio, que por ahí tiene más dificultad en cuanto a horarios y en la demanda, que muchas veces hay una demanda que está atomizada, digamos, en determinada época del año. Bueno, lo mismo pasa también con los materiales inertes, ¿no? Digamos, materiales de construcción, que también estamos conversando como para terminar de cerrar la mayor cantidad posible de materiales en desuso. Parece ser que en los últimos tiempos lo invisible, lo que no se ve, ha generado mayor problemática a la humanidad. Digo, el saneamiento ambiental es una palabra grande, gigante. ¿Cuál es el principal obstáculo, el principal problema que tenemos en cuanto a saneamiento ambiental? Bueno, uno era lo que hablábamos antes, ese cambio de hábito, ¿no? Por ahí nosotros consumimos mucho, a veces innecesariamente. También se habla mucho de la obsolescencia programada, ¿no? Que los productos y los bienes están pensados como para que duren menos. También hay una obsolescencia percibida, que a veces cambiamos sin necesidad de hacer algunas cosas y quedan en desuso. Y bueno, hay que gestionar todo eso. Es importante de que el que elabora, el que produce, el que importa alguno de estos elementos se haga cargo después, ¿no? Y a eso va el mundo, ¿no? En los países más desarrollados, el que produce el residuo paga. O sea, y bueno, es lo que tendríamos que empezar a cumplir, ¿no? Desde los grandes hasta los más pequeños, nosotros cada uno en su casa, yendo al tema de las bolsas camisetas, yendo al tema de la cantidad que podemos llegar a generar, ¿no? Porque en este momento, en el municipio, por ejemplo, hay una sola categoría de generador, y a veces es injusto, ¿no? Porque yo no genero lo mismo que pueda generar un establecimiento comercial o industrial. Entonces estamos trabajando en categorizar y bueno, tratando de que cada uno tome conciencia, porque el mejor residuo es el que no se genera. Partamos de eso, ¿no? Reducir el volumen generado. Y de ahí en más, empezar a reciclar, a reutilizar las 3R famosas, ¿no? Y reducir el volumen de lo que se genera. Y ahí está el problema, ¿no? Hacer ese cambio. Los lugares, los municipios que han avanzado mucho más, los países, obviamente tienen muchos años en esto. Y uno va tratando de aprender. Lamentamos mucho que Oberá en su momento era pionera con su planta de clasificación en el año 2000, 2003, en donde dejó de funcionar. Y bueno, ahora tenemos que retomar ese camino. Hay mucha gente que recuerda, por ahí los más jóvenes no, pero bueno, le contamos y a veces no pueden creer de que estábamos en un lugar donde desgraciadamente hemos tenido que empezar de nuevo y bueno, pero hay mucho más conciencia. Los chicos principalmente ellos ponen sobre la mesa el tema, están demandantes. Nosotros tenemos todo el tiempo propuestas y requerimientos para hacer esa recolección diferenciada y bueno, vamos tratando de ir cerrando, ¿no? Con todos los actores. Como hoy estuvimos esta mañana, por ejemplo, en la escuela de Caballeriza, hablando con los chicos. Están haciendo huertas, nos pidieron recipientes para recolección diferenciada y bueno, nosotros nos da mucha satisfacción porque de ellos surge y bueno, obviamente el Estado tiene que estar. Bueno, hubo una campaña muy importante en su momento para cambiar, digamos, las bolsas que se compran en los supermercados, no sé si dicen más los plásticos. Sí. Eso quedó en la nada o prácticamente muy poco. En realidad se hizo una primera parte que era conversar con los comercios. Ellos se comprometieron a reducir, de hecho lo han hecho, a cobrarlas, que eso también ha ayudado. O sea, yo creo que ninguna herramienta por sí sola alcanza. Y tenemos plazo, no nos olvidemos que la provincia ha dado un plazo de 2 años, de los cuales ya pasó uno, para prohibir totalmente. Y el municipio de Oberá está adherido, o sea, de que los plazos se están acortando, hay que seguir trabajando. Bueno, por cuestiones de pandemia obviamente se ha frenado bastante todo esto, pero la idea es llegar en el menor tiempo posible a sustituir el uso de la bolsa camiseta. Esa es la idea. ¿Quién es Herbert Castellano? Soy inmigrante, hace muchos años vine a la Argentina a estudiar medicina veterinaria en Corrientes y bueno, de ahí
Conocí Novereña y vine y conocí Misiones y la verdad que me enamoró de esta ciudad, la elegí yo, ¿no? La traje de vuelta para acá y acá estamos trabajando, aportando con la camiseta, ¿no?, puesta, y la verdad que me siento orgulloso de poder aportar lo que uno a través del tiempo ha ido aprendiendo y bueno, haciéndolo realmente de todo corazón y con toda la buena voluntad, ¿no?